Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate en Cámara, un programa institucional de la Cámara de Representantes, un espacio dedicado a abordar temas sociales, políticos, económicos y culturales de actualidad, temas de interés regional y nacional que tienen relevancia en el Congreso de la República. Después de un mes de acalorada discusión, finalmente fueron aprobados en primer debate, tanto de Senado como de Cámara, los 155 artículos del proyecto de ley de la reforma tributaria. Temas como la disminución de los parafiscales, la creación de un nuevo impuesto, la rebaja a la gasolina y la disminución a 3 tarifas del IVA fueron, entre otros, algunos de los que ya quedaron establecidos dentro de este proyecto. Hoy, con nuestros invitados, conoceremos exactamente los pormenores de este debate que ha generado tanta polémica dentro de algunos sectores del país. Se encuentran con nosotros David Barguil, representante a la Cámara por el Departamento de Córdoba, pertenece al Partido Conservador e integra la Comisión Tercera. Es también profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales y también especialista en derecho contractual y relaciones jurídico-negociales de la Universidad Externado de Colombia. También es becario del programa en Economía y Política de la Universidad de Montreal de Canadá. Bienvenido, doctor Barguil. Un saludo para ti, para todos los televidentes y gracias por la invitación. También contamos con la presencia del doctor Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara por el Departamento del Norte de Santander, pertenece al Partido Liberal e integra la Comisión Tercera. Es abogado especializado en Derecho Administrativo con estudios en Pedagogía de la Ciencia y además tiene una maestría en Derecho Penal y Criminológico. Bienvenido. Gracias, muy gentil. Y el doctor Hernando José Padagüí, representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar, pertenece al Partido Cambio Radical, preside la Comisión Tercera, es médico cirujano de la Universidad del Norte de Barranquilla, especialista en gestión pública e injerencia de los servicios de salud de la Universidad Tecnológica de Bolívar, y también candidato especialista en estudios políticos y económicos. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable por tu invitación. Vamos a iniciar este polémico debate que ha causado, ha acaparado la atención en nuestro país, y ese de la reforma tributaria. ¿Por qué es importante esta reforma para los colombianos, doctor Barguil? Mire, esta ha sido una discusión profunda que hemos dado en las comisiones económicas conjuntas del Congreso. El gobierno ha presentado una reforma tributaria con el fin de generar unos equilibrios en el estatuto tributario, de revisar una cantidad de normas que ya no tienen ninguna aplicación y que estaban haciéndole daño al desarrollo económico del país. Sin embargo, hemos dicho nosotros que varios sectores, que varias de las propuestas consagradas en la reforma tributaria pueden generar unos conflictos para el crecimiento económico de muchos sectores del país. Por eso hemos hecho una defensa enorme en varios de esos artículos, hemos pedido el retiro de algunos, la modificación de otros, hemos tratado de luchar vehementemente por la defensa de los recursos de entidades como el SENA y el Bienestar Familiar. Y bueno, el debate está en la mitad, salió apenas de las comisiones económicas, va a plenaria y seguirá a profundidad. Nosotros vamos a seguir defendiendo varios temas y bueno, hacer lo que los colombianos quieren, que es defender los intereses de todos y el bolsillo de cada uno de los colombianos. Doctor Chacón, yo quisiera que usted le explicara a la opinión pública para qué sirve esta reforma, por qué va a ser útil para los colombianos esta reforma. No, yo pienso que lo primero que hay que aclararle al país es que esta es una reforma de iniciativa gubernamental, que nosotros no presentamos la reforma tributaria. Nos corresponde por obligación estudiar la reforma tributaria conforme a la presentación que ha hecho de ella el gobierno nacional. Por lo tanto, quien consideró que era necesaria la reforma tributaria ha sido el gobierno. Nosotros hemos considerado muchos puntos álgidos de la reforma, como lo ha dicho el doctor Barguil, que creemos le pueden causar daño a algunos sectores de la economía, beneficios a otros, pero lo que tienen que tener claro los colombianos es que mejorar el sistema tributario, la elusión, la evasión, es mejorar en lo posible los ingresos corrientes de la nación, las transferencias a los entes municipales y departamentales, la posibilidad de que tengamos buenas obras de infraestructura, lograr que aquellos grandes evasores, personas de grandes recursos, paguen los impuestos, como lo ha dicho el gobierno, que deben y merece el pueblo colombiano, que los que tienen menos paguen menos y los que tengan más paguen más. Ese es el propósito y la finalidad que ha pretendido el gobierno. Dentro de eso ha presentado muchas medidas que unas las hemos acompañado y otras hemos venido aduciendo la inconveniencia de ellas. Doctor Padagüí, ¿cómo ha sido este proceso de armar esta reforma desde el legislativo? Es decir, ¿cuál ha sido el aporte ya del Congreso para tener los puntos positivos y los negativos y armar una nueva reforma tributaria que le sirva de verdad a los colombianos? Bueno, esto ha sido un proceso de discusión profunda, como lo decía David,
Hemos convocado a toda la sociedad civil, a los gremios, a los industriales, a las personas, a los ciudadanos comunes y corrientes. Nos hemos trasladado a las ciudades, a las regiones, hemos hecho 5 foros, Cartagena, Bogotá, Medellín, en Neiva. Mañana vamos a la ciudad de Cali a debatir y a escuchar a la gente. Y precisamente por esa retroalimentación y por esa discusión profunda que hemos dado, hemos modulado muchos artículos. No hemos aceptado lo que el gobierno ha planteado en su totalidad. Reconocemos que hay cosas interesantes en las cuales vamos a acompañar al gobierno, y yo siempre he reconocido una posición sensata del ministro Cárdenas, y eso nos ha permitido interlocutar de una manera más fluida. Temas como el de la salud, temas como el del impuesto a la renta, temas como el CRE, el de personas naturales, temas que corresponde al IMAN, temas como el impuesto a los hoteles, son elementos que han venido modulándose y que han conllevado a que hoy haya un texto mucho más social y mucho más pertinente. Claro está que todavía hay mucha tela por cortar y eso se va a dar en el próximo debate. Bueno, la reforma sin duda ha recorrido un largo camino en el legislativo. ¿Cuáles son ya esos puntos que contemplaba la reforma tributaria y que se han venido modificando a lo largo de esta discusión en el legislativo, doctor Barguil? Mire, yo resalto lo que acaba de decir el representante Padawi. El ministro de Hacienda ha sido un hombre sensato, que ha escuchado al Congreso, que ha escuchado a los distintos sectores, y eso nos ha permitido hacer una discusión profunda que ha logrado modificaciones sustanciales. Yo le voy a hablar de algunos temas y por supuesto mis compañeros harán lo propio. En el tema de IVA, por ejemplo, se han dado unas discusiones profundas. Antes teníamos unas tarifas de IVA que eran, pues, por supuesto, el IVA en ceros, el IVA en el 10% y el IVA en el 16%. El gobierno tomó la decisión de eliminar la tarifa del 10%, solo nos quedaría, y la tarifa del 5%, perdón. Si se elimina la tarifa del 10, solo nos quedarían las posibilidades del 16, el 5 y el 0. ¿Qué hemos nosotros como Congreso buscado? Mire, la política tributaria no es nada distinto a gravar a quienes se están beneficiando de las políticas del gobierno, de la política económica del gobierno, y proteger a aquellos sectores que se están viendo perjudicados. Entonces, ¿qué hemos dicho? Sectores como el agropecuario, ese tiene que ser un sector protegido, y ese es un sector que sale fortalecido en la reforma tributaria. Se disminuyó el IVA en muchos de los procesos que se dan en el sector agropecuario de Colombia, en semillas, en compra de maquinarias, en insumos agrícolas, en la venta de productos ya, por supuesto, procesados, y eso va a ayudar enormemente al sector agropecuario del país. Tema de medicina prepagada. El gobierno, cuando trajo la reforma, planteó que se aumentaba al 16%, es decir, pasaba del 10 al 16%. No solo no aceptamos esa propuesta, sino que la redujimos al 5%. Miles de colombianos, sobre todo los de la clase media, tienen medicina prepagada porque hoy la gente se muere en la puerta de clínicas y hospitales, y eso es un logro significativo del Congreso. En materia de hotelería, el gobierno planteaba aumentar del 10 al 16 el IVA. Es absolutamente ilógico y hemos logrado esa pelea de que baje al 5%. Si hay una política de darle incentivos para que se construyan habitaciones de hotel en Colombia, pues al consumidor no es el que se le puede golpear aumentándole la tarifa. Y temas como eso han sido fundamentales y han sido pues algunos de los que hemos ido aprobando. Doctor Chacón, en cuanto al CRE, que también ha sido un tema muy polémico en la reforma tributaria, ¿qué se ha avanzado? ¿Qué es eso y cómo se plantea actualmente en la reforma tributaria? Bueno, el CRE aún todavía está decantándose. El gobierno presentó unas iniciativas eliminando la parafiscalidad para las empresas, el 13% que pagan hoy, bajo el supuesto de que eso puede generar nuevo empleo. Hay algunos, incluido yo, que hemos considerado que es posible que termine volviéndose no la generación de un nuevo empleo, sino en utilidad para las empresas. Pero eso no es lo más grave que se ha dicho del CRE. El CRE tiene la posibilidad, al volverse un impuesto específico que antes era de renta y hacía parte de los ingresos corrientes de la nación, de sacar de la base de la liquidación de las transferencias a las regiones de ese porcentaje que sería el impuesto del CRE, que es aproximadamente 10 billones. Entonces, en ese porcentaje se quitaría de la base el impuesto que se utiliza, la transferencia, la base que se utiliza para hacer las transferencias a las regiones de inversión, de obras de infraestructura. Esa ha sido una crítica que le acaba de hacer la Comisión Tercera
al gobierno. El gobierno ya está planteando una fórmula que es, el ministro ayer nos la comentó, que es la posibilidad que a partir del 2006, que es donde se vería afectado las transferencias de la región según ese esquema, se deje en la ley que a partir de esa época se volvería a ingresos corrientes de la nación ese impuesto del CRE en un 80% de su recaudo, o sea, por el orden de los 8 billones al día de hoy. Entonces, eso podría solventar ese problema. Otra discusión que ha habido es, la cual no comparto, hay unos congresistas, especialmente los del Polo Democrático, que han sido unos fuertes defensores del SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del cual yo también siempre he sido un defensor, y todos nosotros, que han considerado que puede llegar a no tener la liquidez suficiente de los recaudos que hoy tienen esos institutos. Nosotros tenemos claro que ese no es el inconveniente. Yo por eso no es que no he venido acompañando el CRE, yo no lo he venido acompañando por los motivos que dije antes. Yo considero que la liquidez sí está clara. ¿Por qué? Porque el CRE hoy recaudaría mucho más de lo que recauda la parafiscalidad de ese 13% de las empresas. Además hay un artículo de progresividad del DTF+2 a ese impuesto precisamente. ¿Y otro artículo? Y el artículo que diría que el presupuesto general de la nación cubriría cualquier eventualidad al respecto. Entonces la liquidez yo pienso que no es la discusión frente al CRE, sino la solución que deberían darse de en qué momento puede aceptarse la parafiscalía, la eliminación de esa parafiscalía para las empresas con un artículo que le diga en qué momento se le da a las empresas porque genere nuevo empleo, no por simplemente ser empresa, sino si usted genera nuevo empleo, le elimino la parafiscalidad. O necesariamente la posibilidad que del gobierno nacional solucione el problema de la posibilidad que hay de afectar las transferencias de la región. Si eso se soluciona, estaríamos dispuestos a acompañar el CRE. Bueno, antes de debatir a fondo el tema de la parafiscalidad, doctor Padawi, usted ha sido enfático en mencionar que la medicina prepagada, volvemos al tema del IVA, no es un lujo sino una necesidad de nuestro país y que hay que proteger también los productos agropecuarios. ¿Cómo es este tema del IVA y cuáles son esos otros puntos de la reforma que se han venido modificando a través de la discusión en el Congreso? A ver, uno de los grandes logros, y lo decía David, es poder lograr que la medicina prepagada solo pague el 5%. ¿Por qué? La medicina prepagada en nuestro país es un consumo complementario, es una necesidad complementaria, no es un consumo de lujo. El que tiene hoy medicina prepagada es porque no encuentra en el sistema de salud obligatorio o en el sistema de salud estatal la satisfacción de que sus servicios de salud se han prestado con eficiencia. Entonces no podemos grabar un servicio que prácticamente es una necesidad de los colombianos. Temas como el IVA, como lo decía David, temas como modular el tema del IVA en los productos agropecuarios, el tema del huevo, el tema de la canasta familiar que la hemos protegido, el tema de aumentar la base gravable o aumentar el límite para que los colombianos no tengan la necesidad de pagar impuestos, subirlo a 3.600.000 pesos porque estaba planteado en 2.600. Eso es un logro que ha conseguido el gobierno. Y temas muy puntuales que hemos propuesto en el tema de la parafiscalidad que tú lo has planteado, nosotros creemos en lo que ha dicho el presidente Santos en el sentido de que esta es una reforma para crear empleo, para generar empleo. Pero también entendemos, y se lo hemos dicho al presidente y se lo hemos dicho al ministro, que tenemos que tener la certeza de que esos recursos que se ahorran las empresas sea realmente utilizado para generar empleo, que les ponga una exigencia mínima anual para ese tipo de compromisos. Y que eso lleva también una discusión, Diana, muy importante, que es el tema del imán, que es que de alguna u otra manera el gobierno ha planteado un imán que para nosotros es excesivamente alto y estamos planteando también unas propuestas equitativas o compensatorias para disminuir esa carga